Dios les bendiga, amados hermanos. Es una bendición estar nuevamente aquí con ustedes en este su programa Shalom, Shalom, Jerusalén, que cada semana estamos aquí, ¿verdad?, para seguir aprendiendo más de la palabra del Señor. Y como hemos dicho, este programa está diseñado con el propósito de predicar el Evangelio a toda criatura, de ayudar al que esté descarriado o volver a los caminos del Señor y de edificar a la iglesia para que siga, ¿verdad?, sirviéndole al Señor. Gracias por su sintonía, gracias por permitirnos entrar a sus hogares en esta preciosa hora. Gracias a cada uno de ustedes, ¿verdad? Así que hoy vamos a estar aquí estudiando y meditando nuevamente en la palabra del Señor. Espero, ¿verdad?, que cada uno de ustedes están dispuestos a aprender más de su palabra. Amén. Quiero que oremos para que podamos tener esto en las manos del Señor y así pues nosotros ser ministrados por su Espíritu Santo a través de la palabra que hoy vamos a aprender. Amén. Así que acompáñenme en oración ahí donde usted está en este momento. Gracias te damos, Señor, por la oportunidad que nos das de estar en este lugar nuevamente, en este programa tan importante y de mucha bendición para tu pueblo, Señor. Vengo delante de ti pidiéndote que tú seas obrando y ministrando las necesidades de cada uno de mis hermanos que en esta preciosa hora están en sintonía con cada uno de nosotros. Te pido, Padre, que tú les ministres, les llenes de tu presencia, obres en cada mente y cada corazón y que lo que hoy vamos a tratar, Señor, sea de bendición para cada uno de mis hermanos, que cada uno tome su porción que necesita, Padre Celestial, y que salga satisfecho, tranquilo y en paz, Padre Eterno. En el nombre maravilloso de Cristo Jesús te lo pedimos, Padre Eterno. Gracias, Señor. A ti sea la gloria, la honra y la alabanza por siempre, Padre Eterno. Gracias, Cristo Jesús. Amén. Amén. Quiero tratar un tema muy importante con ustedes, el cual es piensa antes de actuar. Y esta es una de las cosas muy importantes que como iglesia tenemos que tener mucho cuidado. Como creyentes tenemos que saber, ¿verdad?, cómo vamos a actuar, porque muchas veces ante las circunstancias, ante las situaciones que se nos presentan en la vida, actuamos sin pensar, actuamos a la primera, como pudiésemos decir de otra manera, ¿verdad? Entonces, hoy quiero que a través de la Escritura nosotros aprendamos que tenemos que pensar antes de actuar, que cuando tengamos la situación de una manera difícil, sepamos nosotros qué decir, qué hacer, hacia dónde caminar, qué decisión tomar. Y eso es bastante esencial para nosotros, ¿verdad? Así que quiero que usted ponga atención a esto para que en el futuro, cuando se le presenten situaciones, ¿verdad?, donde realmente usted tiene que tomar una correcta decisión, sepa cómo hacerlo, y lo principal es que lo vamos a ir viendo a través de lo que la Escritura a nosotros nos lo dice. Amén. Quiero leer Proverbios capítulo 17, versículos 13 y 14, y ahí vamos a partir para ir aprendiendo a la palabra del Señor. Así que si usted tiene una Biblia, si la tiene en su celular, póngalo ahí en Proverbios 17, 13, el cual dice, el que da mal por bien, no se apartará el mal de su casa. El 14 dice, el que comienza la discordia es como quien suelta las aguas. Deja pues la contienda antes que se enrede. Amén. Así que esa porción es bastante importante porque de ahí nosotros vamos a ir entendiendo muchas cosas. Antes de iniciar, quiero contarles una historia. Había un caballo que estaba amarrado en su establo y este caballo, ¿verdad?, empezaba a jalonearse porque se quería soltar. Vino un demonio y lo soltó y el caballo salió corriendo. Fue a la granja vecina y empezó a estropear todos los sembradíos de aquella granja. El dueño de la granja o de la finca se dio cuenta de esto, que el caballo estaba destrozando sus sembradíos. Vino, agarró un arma y mató al caballo. Entonces, el dueño del caballo se dio cuenta de esto, se molestó de una manera increíble, tomó un arma también, fue y mató al dueño de la finca. Entonces, al ver esto, la esposa del dueño de la finca se enojó de igual manera, tomó un arma, fue y mató al dueño del caballo. Al pasar esto, entonces, el hijo se enojó de igual manera,
agarró un arma, fue a la finca vecina y mató a la esposa del dueño de la finca. El pueblo, enardecido y molesto por lo que había hecho este joven, fueron a su casa, quemaron su casa y lo mataron a él. Vienen entonces y le preguntan al demonio, ¿qué hiciste para provocar todo esto? El demonio respondió y dijo, solo solté al caballo. Esto nos da a entender a nosotros, hermanos, que una de las cosas que el hombre padece es que es pecador desde su nacimiento. Lamentablemente el hombre tiene esta situación y el diablo únicamente hace ciertas cositas sencillas, simples, pero nosotros hacemos todo el resto de una manera desastrosa. Por eso hoy quiero que nosotros entendamos este punto, que tenemos que pensar antes de actuar. Tenemos que meditar las circunstancias que están pasando para empezar a cortar las situaciones adversas y crear más caos y distorsiones en medio de nuestra sociedad. Quiero que leamos esto conmigo y quiero ir a esta gráfica para que entendamos algo. Lo primero es que las acciones del hombre determinan el tipo de sociedad en el cual nosotros queremos vivir. La sociedad puede mantenerse en paz o en conflicto dependiendo de cómo nosotros actuamos. De igual manera, el reino celestial se caracteriza por el accionar sabio de los súbditos. Cuando Cristo vino a esta tierra, vino instalando un reino. Por eso él predicaba diciendo, arrepentíos porque el reino de los cielos se ha acercado. Él quiso venir a instituir un reino, ¿verdad? Donde él principalmente iba a ser el rey. Y usted y yo como creyentes, como quienes hemos aceptado a Jesucristo como nuestro único y verdadero Salvador, íbamos a ser súbditos que iban a accionar sabiamente. Hermanos, ¿queremos una sociedad en paz? Actuemos sabiamente, pensemos antes de actuar, pensemos antes de tomar esa herramienta, pensemos antes de decir esa palabra, pensemos antes de dar ese paso, para que valoremos, para que entendamos qué es lo que realmente va a convenir, ¿verdad? Entonces es esencial que como creyentes debemos nosotros saber que estamos en un reino maravilloso instituido por Jesucristo, pero que donde nosotros tenemos que actuar sabiamente para que de esa manera construyamos un mundo mejor. Su sociedad, su comunidad, su edificio puede ser diferente si usted demuestra con su accionar que es un verdadero hijo del Señor. No simplemente decir, ¿verdad? Yo soy cristiano, yo hago esto, yo voy acá, yo doy esto, yo me sacrifico en esto, sino que también nuestro actuar tiene que ser de acuerdo a lo que nosotros estamos profesando. Entonces, pensemos adecuadamente cómo nosotros vamos a ir actuando. Quiero ir a la primera cosa con ustedes y quiero ver que lo veamos en esta gráfica. Y el primer punto que trato con ustedes es actuar sin pensar, consecuencias desastrosas. Va a la par. El versículo 13 dice, el que da mal por bien no se apartará el mal de su casa. Lo primero que trato en este punto es, el mal no se apartará si se paga mal por bien. Lo que dice el versículo 13. Si usted paga mal por bien, el mal no se va a apartar de su casa. Lo segundo, el momento para detener la discordia es cuando comienza el problema. Es ahí donde usted va a empezar a detener la discordia en el momento que inicia. ¿Cómo? Pidiendo perdón, retrayéndose de decir esa palabra. Porque el versículo 14 dice, el que comienza la discordia es como quien suelta las aguas. Si usted empieza la discordia es como de abrir la puerta a un torrente de agua que va a arrasar con todo lo que encuentre a su paso. Usted se ha dado cuenta que cuando hay inundaciones y cuando vienen las grandes, ¿verdad?, inundaciones arrasan lo que encuentren a su paso, sea grande, sea chiquito. Entonces el proverbista nos dice que el que comienza la discordia es como quien suelta las aguas. Para detener la discordia, el momento adecuado es cuando se comienza. Entonces, el río puede ser pequeño, pero puede convertirse en una gran inundación si nosotros no lo detenemos a tiempo. Entonces, tenemos que pensar antes de actuar, porque si no lo hacemos, entonces van a venir consecuencias desastrosas. El versículo 13 es
claro y directo hacia nosotros, porque si nosotros actuamos mal, no pensamos con lo que queremos, con lo que se nos está presentando o lo que está sucediendo a nuestro alrededor, entonces dice el proverbista, el mal no se va a apartar de nuestra casa. Y ejemplos bíblicos tenemos. Por no hacer lo que verdaderamente tenían que hacer, por pagar mal en vez del bien, recibieron mal y el problema no se fue de su casa. Ahí tenemos a David cuando mandó a matar a Usías. ¿Qué pasó? El mal no se fue de su casa, 4 hijos perdió después. Entonces tenemos que ser sabios nosotros en nuestra manera de actuar y tenemos que pensar con la cabeza fría, ¿verdad? Para que de esa manera no nos equivoquemos y vengan desastres a nuestros hogares, a nuestras vidas, a nuestras familias y a nuestras comunidades. Tenemos que nosotros, ¿verdad?, saber cómo comportarnos. Nuestra iglesia, nuestras congregaciones tienen que ser congregaciones que tengan esa confianza de la comunidad. Las congregaciones hoy han perdido la confianza en la comunidad porque hay creyentes, hay familias, hay líderes que no piensan cuando van a actuar, ¿verdad? Alguien les dice algo y van y lo hacen mal. Nosotros tenemos que actuar diferente, marcar la diferencia. Si usted ve que en su congregación no están haciendo las cosas correctas, marque usted la diferencia. Enséñeles con su ejemplo cómo se debe de actuar, ¿verdad? Como congregación tenemos que actuar adecuadamente para que de esa manera la comunidad empiece a tener confianza en las congregaciones y puedan acercarse porque llevan una necesidad, llevan una carga, necesitan el consejo sabio, el cual nosotros lo tenemos porque se nos ha concedido a nosotros, se nos ha dado a tener en nuestras manos la palabra del Señor, la cual es el consejo para nosotros los hombres. Entonces, nosotros tenemos que tener cuidado. Si no pensamos adecuadamente cómo vamos a actuar, entonces van a venir consecuencias desastrosas a nuestra vida, a nuestra familia, a nuestra congregación y a nuestra comunidad. Entonces, piensen esto, en el momento adecuado para detener la discordia es el momento cuando comienza. Cuando empieza el problema es ahí donde nosotros tenemos que actuar para detenerlo en ese momento. La última parte del 14 dice, y la repito, deja pues la contienda antes que se enrede, antes que empiecen a haber problemas, antes que empiecen a haber discusiones, antes de que empiecen a haber pleitos, antes de que empiecen a haber problemas, deténla antes de que pueda haber un problema. En la anécdota que les dije, ¿verdad? Si por lo menos el dueño del caballo hubiera sido una persona creyente, entonces se hubiera detenido y no hubiera ido a matar al dueño de la finca. Hubiera reconocido su error, se le soltó el caballo, simplemente hubiera dicho, mire, yo te pago lo que sucedió acá. No hubiera hecho lo que hizo, ¿verdad? Entonces, de igual manera, el dueño de la finca, si hubiera sido creyente, se hubiera detenido, no hubiera matado al caballo, simplemente hubiera ido a hablar con el dueño del caballo y le hubiera dicho, bueno, podemos llegar a un acuerdo en esto. Pero no pensaron antes de actuar, simplemente su enojo los llevó a cometer ese tipo de grandes problemas y consecuencias desastrosas que llegaron a ese pueblo. Si usted se da cuenta gradualmente cómo se fue dando la situación, se da cuenta que el mismo pueblo fue contaminado de ese problema. Por lo tanto, nosotros pensemos antes de actuar para detener el ímpetu del río que va a traer problemas y destrucción a su vida y a su comunidad. Amén. Quiero ir a la segunda cosa, voy a la siguiente gráfica para que usted vea también cómo vamos a nosotros a aprender a actuar sabiamente. La segunda cosa que trato con ustedes es actuar sin pensar ensucia los vestidos. Entonces, dos cosas aquí importantes, ¿verdad? Y leo lo que dice Eclesiastés 10:1, donde nos dice a nosotros ahí que las pequeñas moscas o las moscas muertas, dice, hacen heder y dar mal olor al perfume del perfumista. Así una pequeña locura al que es estimado como sabio y honorable. Dos cosas trato en este segundo punto. Una pequeña mosca corrompe el perfume y el creyente debe ser responsable de sus actos. Amén. Entonces, segunda cosa, actuar sin pensar ensucia nuestros vestidos. Y aquí el predicador nos dice a nosotros entonces que muchas veces solo una situación pequeña puede arruinar nuestra vida. Una pequeña locura, hermanos,
puede corromper la vida espiritual del creyente. Así como las moscas muertas, ¿verdad?, corrompen el perfume del perfumista. En aquellos tiempos entonces traían los ungüentos y el que preparaba esto, ¿verdad?, los tenía en frascos especiales. Entonces, si una mosca pasaba por ahí y se moría y caía en esos frascos de ungüento, entonces hacía sentir mal olor en el ungüento, en el perfume. Entonces se arruinaba. El predicador nos quiere dar a entender a nosotros esto. Una pequeña locura entonces va a corromper nuestra vida espiritual. Una pequeña locura entonces va a hacer que nuestras vidas sean, ¿verdad?, arruinadas. Vemos el caso de Moisés, que en la segunda ocasión cuando se le dijo, ¿verdad?, que fuera a la roca, porque la gente estaba pidiendo agua, y que le hablara a la roca, él, ¿verdad?, en el enojo, una pequeña locura, una mosca muerta en ese momento, arruinó su vida, corrompió su vida espiritual, porque recibió un castigo, porque en lugar de hablarle a la roca, le pegó a la roca nuevamente. Ya lo había hecho una vez, no tenía que volverlo a hacer. ¿Qué pasó con él? Recibió el castigo que no iba a entrar a la tierra prometida. Una pequeña locura corrompió entonces ese momento tan importante, porque él anhelaba entrar a la tierra prometida. Y eso puede ocurrir en nosotros si no detenemos en el momento preciso, ¿verdad?, la situación, y no sabemos pensar, porque si actuamos sin pensar, entonces vamos a causar que hagan manchas en nuestros vestidos. Es esencial entonces que como creyentes entendamos que debemos de ser responsables con nuestros actos. Si nos equivocamos, seamos lo suficientemente creyentes y llenos del Espíritu Santo para reconocer nuestras faltas ante Dios primeramente, ante nuestra familia y ante nuestra congregación, para que de esa manera podamos detener la corrosión, podamos detener esos problemas y esas situaciones tan difíciles que el diablo se goza en hacer que sucedan ese tipo de cosas, y nosotros tenemos el poder para detenerlo. Por lo tanto, hermanos, piense antes de actuar para que sus vestidos no se manchen. Acuérdese muy bien que Cristo viene por una iglesia sin arruga y sin mancha. Viene por usted y por mí, pero que estemos limpios, purificados por su presencia, sin que nos hayamos, ¿verdad?, caído en esas tentaciones que quieren provocar a nuestra vida que caigamos. Amén. ¿Está conmigo? Es esencial esto, hermano. Entonces, dice el proverbista, las moscas muertas hacen heder y dar mal al perfume del perfumista. Así una pequeña locura al que es estimado como sabio y honorable. Si usted tiene la palabra del Señor, usted es considerado sabio, porque usted tiene la sabiduría divina en sus manos, en su mente y en su corazón. Amén. Quiero tratar la tercera cosa, pero antes quiero ir a Colosenses capítulo 3, versículos 12 al 14, y aquí donde yo quiero hacer este tercer punto para que podamos nosotros entender qué es lo que Dios quiere para nuestra vida. Entonces, Colosenses capítulo 3, versículo 12 al 14, y lo leo con usted, dice: vestíos pues como escogidos de Dios, santos y amados, de entrañable misericordia, de benignidad, de humildad, de mansedumbre, de paciencia. El 13 dice: soportándoos unos a otros y perdonándoos unos a otros, si alguno tuviere queja contra otro, de la manera que Cristo os perdonó, así también hacedlo vosotros. Dice el 14: y sobre todas estas cosas, vestidos de amor, que es el vínculo perfecto. Quiero ir a esta otra gráfica donde quiero tratar este tercer punto, el cual es: actuemos en la nueva vida que hemos adquirido. Entonces, actuemos conforme a la nueva vida que Dios nos ha dado a nosotros. Y en estos versículos tenemos esto esencial. En el versículo 12 podemos ver entonces que debemos de vestirnos de una conducta adecuada. Sí, hermano, vístase de una conducta adecuada, como lo dice el versículo 12. O segunda cosa, perdonémonos unos a otros como Cristo nos perdonó.
Dios nos ha dado ese poder y esa facultad para pedir perdón si hemos actuado mal. Y el versículo 14 nos dice a nosotros que sobre todo vistámonos de amor, el cual es el vínculo perfecto que nos une a cada uno de nosotros. Con esto quiero que entendamos algo esencial, que ahora somos nuevas criaturas en Cristo Jesús. Es lo que nos dice Pablo en 2 Corintios capítulo 5, versículo 17. Los que están en Cristo, dice, son nueva criatura. Todo lo del pasado quedó atrás, todo lo que ahora ha empezado es algo nuevo en nosotros. O sea que desde el momento en que usted aceptó a Jesucristo como su único y verdadero Salvador, usted se constituyó en una nueva criatura. Por lo tanto, para que podamos pensar antes de actuar, nosotros tenemos que saber que hemos de actuar conforme a la nueva vida, la cual hemos adquirido a través de Jesucristo. De igual manera, si usted no ha venido a los pies de Cristo, yo le aconsejo que venga a Cristo Jesús y usted será una nueva criatura en Él. Si usted se ha apartado de los caminos del Señor, es hora de volver nuevamente a Cristo Jesús y a volver a gozar de las delicias, de las bendiciones maravillosas que Cristo en un tiempo le otorgó. Por lo tanto, pensemos de acuerdo a lo que ahora somos nosotros. Somos creyentes y por lo tanto tenemos que tener cordura en nuestros actos. El versículo 2 es claro porque dice que debemos de vestirnos. ¿De qué? Principalmente porque somos escogidos de Dios como amados. Tenemos que nosotros, ¿verdad?, vestirnos de entrañable misericordia. Tenemos que ser misericordiosos. Si queremos, ¿verdad?, que nos traten con misericordia, tratemos con misericordia. Seamos benignos, o sea, seamos buenos. Actuemos de acuerdo a cómo Dios actúa. Seamos humildes ante la presencia del Señor. Y esto no tiene que ver con vestimenta. Se trata de saber quién está sobre nosotros como autoridad. Debemos nosotros de actuar con mansedumbre, ser mansos. Jesucristo dice, aprendan de mí que yo soy manso y humilde. Y esto no tiene que ver con el hecho de que nosotros entendemos cuáles son las órdenes que Dios nos ha dado. Tenemos que nosotros también vestirnos, ¿verdad?, de paciencia. Y esto es algo que tiene que ver con nuestra conducta. Vistámonos de la conducta correcta que se nos describe en este versículo para que de esa manera sepamos pensar antes de actuar. Tenemos que saber nosotros que tenemos que actuar como Cristo es, que en el momento de su muerte, en esa agonía de la cruz, Él dijo al Padre, perdónalos porque no saben lo que hacen. Él tuvo la capacidad de perdonar a aquellos que lo estaban torturando en ese momento. Aprendamos a perdonarnos unos a otros. Somos seres humanos y por lo tanto van a haber diferencias en nuestras congregaciones, van a haber diferencias dentro de nuestros familiares, con nuestros hermanos, con nuestros parientes cercanos, pero tenemos que tener la capacidad que si hubo una situación de verdad que causó fricción con una persona que conocemos, tenemos que tener la capacidad de ir y pedir perdón para que de esa manera se solucione el problema y así se acabe todo allí. Eso nos va a ayudar a pensar adecuadamente antes de actuar. También que tenemos que saber que Jesucristo nos dice que nos debemos de vestir de amor, que esa es la fuente del poder de Dios, el amor, porque solo el amor puede cubrir multitud de pecados. Si nos vestimos de amor, entonces eso nos va a unir entrañablemente, primeramente con nuestro Dios y luego, ¿verdad?, con nuestros hermanos, y así poder nosotros vivir en una comunidad, en una congregación de paz. En una comunidad donde podamos, ¿verdad?, tener el gozo, la alegría de poder alabar al Señor juntamente sin ningún tipo de estorbos que hagan en el corazón. El escritor de Hebreos dice en el capítulo 12, versículo 14, dice, ¿verdad?, que se busca la paz con todos. Tenemos que aprender a buscar la paz y lo que nos ayuda a esto es vestirnos con el amor de Dios, porque ese es el vínculo perfecto. Ese es lo que nos une a nosotros. Es ahí donde se disipan todas las diferencias, todas las distinciones. Ahí no va a haber ninguna cosa de que este es diferente, yo soy diferente. No, todos somos iguales ante la presencia del Señor Jesucristo. Pablo escribía diciendo que ahora en Cristo Jesús ya no existe ni griego ni judío, ni esclavo ni libre,
porque ahora en Cristo Jesús todos somos un solo cuerpo, pertenecientes, ¿verdad?, a ese cuerpo maravilloso que es la iglesia, donde Cristo es la cabeza y cada uno de nosotros, ¿verdad?, somos miembros de ese cuerpo. Por lo tanto, hermanos, entendamos esto que es esencial para nuestra vida. Quiero concluir este mensaje con esta gráfica y quiero que estas palabras queden en su corazón. Consideremos que hemos sido llamados para vivir en santidad, por lo tanto, actuemos sabiamente basados en la palabra de Dios. Amén. Considere entonces que usted tiene una vida de santidad y actúe en base a lo que la Biblia le dice a usted y de igual manera a mí. Amén. Así que gracias por estar aquí con nosotros y escucharnos. Quiero mandar saludos a todos, ¿verdad? Aquí en el sur de California y a toda Latinoamérica que nos ve a través de las diferentes plataformas sociales que existen hoy en día. Saludos a cada uno de ustedes. También, si alguno de ustedes tiene alguna petición, ahí está el número de teléfono que aparece en pantalla. Puede comunicarse con el pastor Galileo Gómez, el cual va a estar recibiendo y atendiendo sus llamadas. Amén. Así que con confianza llame. De igual manera, él le va a estar dando información si usted requiere de alguna congregación donde quiere ir a congregarse. Él le va a dar información también acerca de eso, ¿verdad? Una congregación cercana en su comunidad. Así que llame para que de esa manera usted pueda ser bendecido. Saludos a todos aquellos que nos estuvieron sintonizando. Nuestra hermana Ana Pinto, gracias por estar con nosotros. Hermano José Argüello, Dios les bendiga a cada uno de ustedes. Amén. Nuestra hermana Lidia Noemí Contreras, a mi mamá, que nos está también sintonizando allá en Guatemala. Y a cada uno de ustedes, ¿verdad?, que han estado con nosotros, a mi familia, a mis hijos, mi esposa, un saludo fuerte, ¿verdad? Los quiero mucho, los amo con todo mi corazón. Amén. A cada uno de ustedes, hermanos, gracias. Dios les bendiga. Vamos a orar para quedar despedidos. Que Dios derrame sus ricas bendiciones sobre cada uno de ustedes. Oramos entonces. Padre que estás en los cielos, te damos gracias por la oportunidad que nos has dado de estar aquí reunidos para alabar y glorificar tu nombre, para aprender más de tu palabra. Te pido, Espíritu Santo, que tú seas ministrando la vida de cada uno de mis hermanos que estuvieron hoy atentos al programa. Gracias por haber hablado a sus vidas y a sus mentes, Señor, y ayúdales a poner por obra lo que hoy han aprendido, Señor. Ayúdanos a ser creyentes que piensen antes de actuar y que lo hagan basado en tu palabra, Señor. En el nombre maravilloso de Cristo Jesús, gracias te damos, Padre. Amén. Dios les bendiga, hermanos. Hasta la próxima. Shalom, shalom.